Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con algo que para cualquiera que esté empezando la facultad puede parecer un código secreto. Uf, total. Un código secreto. Es una buena forma de ponerlo. ¿Viste? La forma en que están escritos los textos académicos. A veces uno lee y siente que hay algo más, ¿no? Como una estructura escondida que no termina de pescar. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a revelar ese código. No vamos a hablar de gramática, sino de las estrategias que se usan para explicar, para convencer, para construir una idea. Claro. La misión es abrir la caja de herramientas de la escritura profesional. La idea es que, después de esta charla, no solo se entiendan mejor los textos, sino que se empiecen a sentir con confianza para usar esas mismas herramientas y construir una voz propia. Es una excelente manera de plantearlo, de verdad. Porque no se trata de memorizar una lista de nombres raros. No, para nada. Se trata de empezar a leer con otros ojos, de entender la intención que hay detrás de cada párrafo. Mira, un autor no elige las palabras al azar. Claro, hay un objetivo. Exacto. Cada decisión que toma, cada ejemplo que pone, cada comparación, tiene un objetivo. Quiere que entiendas algo de una manera muy específica. Y para un estudiante, dominar esto es pasar de ser un espectador a ser un participante activo. Me encanta esa idea. Es aprender el idioma de la academia. Aprender el idioma, me gusta. Entonces, si esto es una caja de herramientas, empecemos por las más básicas, ¿te parece? Las de construcción. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se pone el primer ladrillo para levantar una idea y que quede sólida, que quede clara? Bueno, el primer ladrillo, el cimiento de todo, es lo que llamamos el enunciado general. Ok, es la idea principal, presentada de forma directa y contundente. El material que tenemos nos da un ejemplo perfecto. El punto de ebullición del agua se observa a los 100 grados. Suena a una ley, ¿no? Tal cual. Fíjate que no dice, una vez el agua hirvió. No. Establece una regla, un principio que se presenta como una verdad. Está en tiempo presente, es abstracto. Es la afirmación central sobre la que se va a apoyar todo lo demás. Claro, es como el título de la película. Te dice de qué va a tratar todo. Pero ¿qué pasa si ese título es muy técnico o la gente no lo entiende a la primera? ¿Hay un plan B para no perder a quien lee en la primera línea? Por supuesto. Es un gesto de empatía del escritor, y para eso existe la reformulación. Ah, bien. Es, literalmente, decir lo mismo con otras palabras. Es cuando el texto te dice, es decir, en otras palabras, o sea. Claro. Siguiendo el ejemplo anterior, el texto agrega, o sea que ese punto se reitera, no es variable ni depende del contexto. Su función es simple. Que no quede ni la más mínima duda. Es como si el autor dijera, por si no me expliqué bien, acá te lo digo con manzanas. Con manzanas me gusta. Ok, a veces el problema no es la idea entera, no, sino que te topas con una sola palabra, un concepto técnico que, ¡puf!, te frena en seco. Sí, pasa todo el tiempo. ¿Qué hace un buen escritor ahí? ¿Se arriesga a que no lo entiendan o tiene una herramienta para eso? Tiene una herramienta fundamental. La definición. Es un salvavidas para quien lee. Ok, consiste en establecer una equivalencia clara. Esta palabra que no conoces significa esto otro que sí conoces. En los materiales se usa el ejemplo de la palabra ebullir. El texto podría simplemente usarla, pero elige detenerse y explicar que viene del latín ebullire, que significa hervir, soltar burbujas. Ah, mira vos, toda ambigüedad al término y se asegura de que todos estemos en la misma página. Entendido. La definición te da el qué significa, pero a mí, muchas veces, para entender de verdad algo, necesito verlo en la práctica. Necesito algo concreto, palpable. Y ahí es donde entra la que para mí es la herramienta más poderosa para conectar con la gente. El ejemplo, mi favorita. El ejemplo es el puente entre la teoría abstracta y el mundo real. Convierte una idea en una imagen. El que tenemos es brillante. No todos los elementos hierven a la misma temperatura. Por ejemplo, el agua lo hace a 100 grados, mientras que la plata a los 2262. ¡Wow! ¡Qué locura! El contraste es tan brutal que la idea se vuelve inolvidable. Ya no es un dato, es una historia. Y el cerebro recuerda mucho mejor los casos particulares que los principios generales. Totalmente. La diferencia es tan bestial que se te queda grabada. Ahora, hay otras estrategias que parecen más artísticas,
como si el escritor se pusiera a pintar un cuadro. Pienso en la descripción. Es una buena analogía, ¿sí? La descripción busca justamente eso, pintar una imagen mental. Su clave es la selección. No te dice todo sobre el objeto, sino que elige los rasgos más característicos, los esenciales. Lo justo y necesario. Exacto. El ejemplo es, el agua es incolora, inodora e insípida. En 3 palabras, tenés la esencia. No se va por las ramas, va al hueso. Es pura eficiencia comunicativa. Y si lo que querés explicar es algo completamente nuevo, algo que quien te lee nunca vio. ¿Cómo haces para que se lo imagine? ¿Cómo le explicas el color rojo a un ciego? Bueno, no es tan extremo, pero la lógica es esa. Usas lo que la persona ya conoce para explicarle lo nuevo. A eso se le llama comparación. Ah, claro. Es una estrategia casi de judo verbal, ¿viste? Usás el conocimiento previo del lector a tu favor. La fuente nos da una imagen genial. El agua en estado sólido flota como un bote en el agua en estado líquido. Es perfecta esa imagen. Es perfecta. No necesitas saber de física ni de densidad. Si alguna vez viste un bote, entendiste la idea al instante. Se construye conocimiento nuevo sobre la base de uno viejo. Claro, es un atajo mental. Y en los textos se menciona también la analogía, que a veces se confunde con la comparación. ¿Son lo mismo? Son primas pero no hermanas gemelas. La comparación crea una imagen. La analogía, en cambio, construye un razonamiento más complejo, una estructura lógica. Ok, más profundo. Mucho más. Se presenta casi como una fórmula matemática. A es a B como C es a D. El ejemplo que cita la fuente es del sociólogo Durkheim, que compara la individualidad en el mundo animal con las sociedades segmentarias. Fíjate que esto ya no busca que te imagines algo. No, claro. Busca que transfieras la lógica de un sistema a otro para entenderlo. Es una herramienta mucho más potente y abstracta, muy usada en filosofía y ciencias sociales para construir argumentos sofisticados. Entiendo. Una es una foto y la otra es un plano. A veces, sin embargo, la mejor explicación no es una definición ni una comparación, sino un buen cuento, una buena historia. Totalmente. Y esa herramienta es la narración o historia de caso. Contar un proceso en orden cronológico es una de las formas más naturales en que aprende nuestro cerebro. Cierto. El ejemplo del descubrimiento de la composición del agua por Henry Cavendish es perfecto. En vez de la fórmula fría, el agua es H2O. Nos cuentan la historia. Cómo Cavendish mezcló zinc con ácido. Cómo eso generó un aire inflamable, que hoy llamamos hidrógeno. Exacto. Y cómo, para su sorpresa, al quemarlo con aire, obtuvo agua. Esa narración humaniza la ciencia, la convierte en una aventura. Es mucho más memorable que cualquier fórmula. Y si esa aventura se pone muy compleja, con muchos detalles técnicos, ¿hay alguna forma de simplificarla visualmente? ¿Sí? Ahí entra el último recurso de este grupo, la ilustración. Y no hablamos de un ejemplo con palabras, sino de un recurso gráfico. Una foto, un esquema, una infografía, un mapa conceptual. Lo visual. El pie de foto que menciona el material sobre Cavendish, el extraño científico al que la timidez le impidió compartir sus hallazgos, es un gran ejemplo. La imagen le pone cara al protagonista de la historia y el texto le da un contexto emocional que enriquece la narración. Se potencian mutuamente. Se potencian tal cual. Ok. Creo que tenemos la caja de herramientas de construcción bastante completa. Vimos cómo poner cimientos, levantar paredes y hasta cómo decorar para que la idea se entienda perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando entender no es suficiente? ¿Qué pasa cuando necesitas que la gente esté de acuerdo contigo, que compre tu argumento? Ahí es donde la escritura deja de ser una construcción y se convierte en un debate. Exactamente. Ahora pasamos a las herramientas de defensa y persuasión. La escritura académica es, en el fondo, un gran diálogo, a veces un gran debate, con otras ideas y otros autores. Y para participar, necesitas saber argumentar. Y para argumentar, lo primero que se me viene a la cabeza es buscar a alguien importante, un grosso, que piense como yo y usar sus palabras para respaldarme. El famoso «lo dijo tal persona». Esa es la cita, un pilar de la escritura académica. Traer la voz de una autoridad en el tema le da un peso enorme a tu propia afirmación. Pero ojo,
No se trata de copiar y pegar cualquier frase. No, tiene que ser relevante. La autoridad tiene que ser pertinente. El ejemplo de la fuente es clave. El científico James Clerk Maxwell afirma que la famosa ley de Ohm en realidad la descubrió Cavendish 100 años antes. Mira vos. No lo estás diciendo vos, un estudiante. Lo está diciendo Maxwell. Su reputación y su conocimiento validan tu argumento. Le da credibilidad instantánea. Claro, es como llevar un testigo experto a un juicio. Y además de los testigos, necesitas lógica, conectar las pistas. Ahí es donde nos ponemos el sombrero de detective, ¿no? Para buscar la causa de las cosas. Ese es el trabajo de la explicación causal, buscar el porqué. En la vida cotidiana es fácil. Perdió el tren porque se quedó dormido. Pero en la academia, rara vez la causa es una sola o es tan simple. Claro, es más complejo. Mucho más. Los buenos escritores tejen redes de causalidad. Pueden enfocarse en la causa, como en ese ejemplo, o en la consecuencia. Se quedó dormido, en consecuencia, perdió el tren. Pero la forma más elegante, la más sutil, es usar lo que se llaman verbos de influencia. Producir, afectar, causar, desencadenar. Ah, qué interesante. Decir los hallazgos de Cavendish provocaron un cambio de paradigma es establecer una relación causal potente sin usar el típico conector de por qué. Ahora, hay una estrategia que me parece fascinante, porque es casi contraintuitiva. Parece que para ganar una discusión, a veces lo primero que tenés que hacer es darle la razón a tu oponente. ¿Cómo funciona eso? Esa es la concesión, y es una jugada de judo verbal, como decíamos antes. Usas la fuerza del argumento contrario a tu favor. Me encanta. Muchos estudiantes le tienen miedo a admitir que la otra postura tiene un punto válido. Creen que los debilita. Es todo lo contrario. Al decir, es cierto que, si bien se podría argumentar que, lo que haces es mostrarle a quien lee que entendés la complejidad del tema. Que no sos un fanático. Exacto. Que no sos un dogmático. El ejemplo sobre racismo y discurso es perfecto. Admite que, para la mayoría de la gente, no hay una conexión obvia. Al hacer eso, desarmas a quien piensa así, generas confianza. Y justo después, cuando introduces tu propio argumento con un pero o un ahora bien, este entra con muchísima más fuerza. Claro, porque parece más razonado, más honesto. Es una jugada maestra. ¿Y cuál sería la opuesta? Cuando no quieres dar ninguna vuelta y simplemente necesitas decir, eso que se dice está mal. Esa es la desmentida. Es directa, es contundente, su función es negar explícitamente la veracidad de un hecho o de una idea que circula. Al hueso. Al hueso, la fuente cita un ejemplo que primero presenta una creencia común, que la prensa solo refleja la historia. Inmediatamente la refuta. Pero he aquí el error. No negocia, no concede, señala la idea y la marca como incorrecta. Pero hay que tener con qué respaldarla. Obvio, es una estrategia que hay que usar con cuidado. Una desmentida sin pruebas o sin una argumentación sólida que la respalde es solo una opinión. La clave es señalar el error y luego dedicarte a demostrar por qué es un error. Volvemos a las historias. Antes vimos que servían para explicar, pero también pueden ser un arma de argumentación poderosísima. La anécdota. Y el ejemplo de Albert Einstein que trae el material es una clase magistral de cómo usarla. Es brillante. A ver, un periodista le pregunta por sus 3 nacionalidades, y su respuesta es mucho más que una historia curiosa. Es un argumento perfecto para probar su hipótesis, que la percepción de su identidad dependía totalmente del éxito o fracaso de sus teorías. Claro. La frase final, si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo, los suizos que era un científico alemán, y los alemanes que era un astrónomo judío, es demoledora. Uf, tremendo. Con una sola anécdota, prueba su punto de una forma que ningún dato estadístico podría igualar. Es memorable, es elegante y es irrefutable en su lógica interna. Es increíble cómo una historia puede encapsular un argumento tan complejo. Y llegamos a la última herramienta, una que es muy común pero que, al parecer, hay que manejar con pinzas. La metáfora. El ejemplo que dan es bien coloquial. Los descubrimientos de Cavendish no son ningún moco de pavo. Y acá es donde el material que analizamos nos da una de las lecciones más importantes para la vida universitaria. A ver. Una metáfora como esa es expresiva, claro. Te comunica inmediatamente que los descubrimientos son importantes, pero no prueba que sean importantes. Ah, no te da ninguna razón, ningún dato, ninguna evidencia.
Simplemente lo afirma de una manera colorida. Y el material subraya una regla de oro. Una afirmación es un argumento solo si ayuda a probar la hipótesis. Es una distinción clave. Decir que algo no es moco de pavo le da fuerza, pero no es una prueba. Es solo una opinión con más sonda. Exactamente. Y por esa misma razón, se explica que en la escritura académica rigurosa no se suelen considerar estrategias argumentativas válidas ni el sarcasmo ni la pregunta retórica. Claro, pueden ser ambiguas. Muy ambiguas. En una charla pueden ser efectivas, pero en un texto. La pregunta retórica es una duda real o una afirmación disfrazada. El sarcasmo se va a entender como tal o se va a tomar literalmente. La academia busca la claridad y la lógica demostrable, por encima de la figura estilística. Entendido. Y aprender a diferenciar entre lo que es persuasivo y lo que es una prueba real es quizás el salto de madurez intelectual más grande que se da en el primer año de la universidad. Bueno, abrimos la caja de herramientas y la verdad es que está llena. Vimos las herramientas para construir una idea clara, desde una definición hasta una buena historia. Y las herramientas para defender esa idea en un debate, desde citar a un experto hasta hacer una concesión estratégica. Un recorrido completo. Y creo que es clave repetir que esto no es para un parcial. Es el kit fundamental para la comunicación en toda la vida profesional. Son los instrumentos para leer con otra profundidad y, sobre todo, para escribir con poder. Esa es la idea central. El primer paso es empezar a cazarlas, a reconocerlas en los textos que lean todos los días. Verán que están por todos lados. Sí, Eso ya cambia por completo la forma de leer, porque se empieza a ver la arquitectura interna del texto, la intención del autor. Pero el verdadero clic, el verdadero salto, ocurre cuando se empieza a usarlas de forma consciente en la propia escritura. claro, al principio debe costar. Al principio cuesta, parece artificial, pero con la práctica se vuelve natural. Es como aprender a tocar un instrumento. Primero pensás en cada nota y un día, simplemente, tocas la canción. Es una analogía perfecta. Y así, practicando, es como se empieza a desarrollar una voz propia, una voz informada, segura, profesional. Un entrenamiento para toda la vida. Totalmente. Este es un entrenamiento que empieza en el primer trabajo práctico, pero que no termina nunca. Saber explicar una idea con claridad y defender una postura con argumentos sólidos es probablemente la habilidad más importante que se van a llevar de la universidad, sin importar a qué se dediquen después. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, queremos dejar una última idea picando. La próxima vez que se enfrenten a un texto académico, la pregunta es doble. Primero, ¿cuál de estas estrategias pueden cazar al vuelo? Y, la que es más importante, de toda esta caja de herramientas, ¿cuál se van a animar a probar ustedes en su próximo escrito? Para empezar, desde ahora, a construir su propia voz profesional.